espíritu triste seca los huesos. Nosotros no podemos seguir perpetuando un dolor que no me sana. Todavía arrastran un dolor, un pesar que lo ves hasta en su rostro. La enfermedad del alma está en una esquina dentro de esa salud mental. Así que hay gente que está enferma del alma. Mira, diagnóstico, enfermos del alma. Oye, mira que Proverbios nos dice, el corazón alegre hace bien como buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Y en esta mañana queremos hablar a aquellas personas que muy a pesar de que tal vez a su alrededor tienen cosas hermosas por las que dar gracias, tienen buenas experiencias, o pueden decir, como bien decía Kiara, hasta hoy vamos a hacer algo distinto, todavía arrastran un dolor, un pesar que lo ves hasta en su rostro, ¿verdad? Que no los deja disfrutar lo que tienen al frente porque siguen cargando su pasado, no como una posibilidad de aprendizaje, sino como un eterno dolor, ¿verdad? Y una herida profunda que no les deja continuar caminando. Así que hay gente que está enferma del alma. Fíjate que incluso van a 1000 doctores y se hacen 1000 chequeos porque me duele aquí o me duele allá. Al final del día no hay una sola explicación médica porque todo está dentro de ese componente emocional, donde hay ocasiones en las que hay que decirle a estas personas, ¿sabes qué? Tienes que moverte a trabajar con esa crisis del alma, con esa crisis emocional, porque eso es lo que te está enfermando. ¿Cómo se camuflajea eso? De modo que pensamos que quizás es algo físico, algo, ¿verdad?, del cuerpo como tal, y termina siendo del alma. Claro. Y no nos damos cuenta. Así es. Fíjate que, por ejemplo, número 1, una de las cosas que estas personas dicen es, no, tranquilo, eso pasó. Yo no hago caso a esas cosas, uno tiene que seguir adelante y uno se sacude, pero te das cuenta de que el tema es recurrente. Oh, ok. ¿Ves? El tema es recurrente, pero ya yo lo sané. Entonces llega un momento en que tú dices, hay una incongruencia aquí, porque si lo sanamos, ¿verdad? ¿Por qué seguimos repitiendo el tema? Así que te das cuenta de que la persona te aterriza siempre en el mismo lugar. No importa dónde tú estés en la conversación, la persona le da la vuelta a la conversación para aterrizarte en ese tema que tanto todavía le está molestando. Si tiene que ver con una persona, la persona va a salir a relucir. ¿Okay? Fíjate que te va a hablar incluso desde la experiencia. Ay, porque fíjate, mírame a mí. Sí, tiene un nivel de prejuicio. Hay prejuicio, pero también hay un poco de hipervigilancia, desconfianza, porque acuérdate que toda la experiencia, lamentablemente, lo que te provoca son emociones negativas. Esta gente, mira qué interesante, porque ¿cómo tú lo identificas? Le voy a dar unos hints para que veas cómo identificamos esto. Mira, número 1, no hace caso ni a la emoción, ni a la tristeza, ni a la molestia. No, yo no tengo tiempo para eso. Y tú dices, mira, pero es que si realmente duele, vamos a trabajarlo para soltarlo. Pero la persona no lo trabaja y no lo suelta. La está viviendo, pero como que la trata de ignorar. Y a la misma vez no la deja ir. Tampoco. O sea, es como si pretendiéramos adormecer la emoción, pero lo tengo todo el tiempo presente. ¿Okay? Es gente que interesantemente usa a Dios para huir de Dios. Mira qué interesante y mira qué paradójico. Me meto en todo lo que tiene que ver con Dios. Teología, lecturas, libros, ministerios, pero al final del día lo que estoy es adormeciendo el proceso donde entro en una sanidad con Dios si me aparto y me retiro, ¿verdad? Y me permito que Dios trabaje conmigo a través del Espíritu Santo. O sea que yo tengo la excusa, no, yo estoy en la iglesia, yo estoy en 1000 ministerios y yo estoy sirviendo y yo estoy haciendo, pero yo no estoy haciendo nada conmigo. Es como para callar el alma. Sí, y desplazar. Y desplazar, porque mientras más yo me ocupo y mientras más menos tiempo yo tengo para pensar y permitir que entonces Dios trabaje conmigo. Acuérdense de lo siguiente, Dios trabaja con nosotros, pero hay rincones de nosotros que muchas veces nosotros no le damos entrada a Dios a que trabaje. Entonces esos rinconcitos, yo escuché a alguien decir una vez que a menos que no entre una marejada brutal de agua dentro de esos rincones,
no alcanza ese rinconcito. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando están haciendo limpieza en la casa, tú vas a pasar un mapo y el mapo no llega a la esquina. Sí. Esa esquina que tú quieres coger para que tú puedas blanquearla bien, tú tienes que blanquearla con otras cosas, pero Cierto. El mapo no llega. Y hay ocasiones en nuestra vida en que nosotros damos la limpiecita superficial, pero hay esquinas de nuestra alma que esa limpieza no llegó y no dejamos que llegue, porque profundizar ahí duele, pero duele para sanar. Entonces nosotros no podemos seguir perpetuando un dolor que no me sana cuando yo puedo pasar por un proceso que, aunque sea doloroso, me va a sacar a flote y me va a permitir emerger para no seguir con ese dolor. Y se busca también evitar la confrontación. Se puede buscar evitar la confrontación porque recuerda que, por ejemplo, fíjate que dentro del proceso de consejería, ya sea el acompañamiento pastoral, ya sea un proceso profesional, te vas a sentir confrontado porque alguien va a decir, pero ¿y esta esquinita qué pasó? No, eso no hay que tocarlo porque la realidad es que eso ya pasó. No, eso ya se sanó, pero vamos a hablar de eso, pero no podemos hablar de eso. ¿Está sano? No, porque ¿por qué traer el pasado? Entonces espiritualizamos. La Biblia dice que no traigamos el pasado al presente. Sí, es cierto, pero siempre y cuando esté sano y podamos ver que del fruto de esa sanidad hay un elemento de aprendizaje que nos permite seguir caminando. Pero si nos estanca y el discurso es circular, nosotros no hemos sanado y seguimos teniendo problemas almáticos. Cuando hablamos de... y se habla, ¿verdad?, cotidianamente, y ustedes los profesionales hablan de la salud mental. ¿La enfermedad del alma está en una esquina dentro de esa salud mental? Claro, sí. Claro. Fíjate que Primera de Tesalonicenses 5:23 lo que nos dice es que el ser es espíritu, alma y cuerpo, pero el alma en el griego es psique. ¿Y qué es psique? Psiquis, mente, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de ese contexto de salud mental y emocional, nosotros estamos trabajando todo lo que ocurre dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mente, dentro de nuestra memoria. Las personas ubican las emociones aquí. Sí, ¿verdad? Por la reacción del corazón. Claro, y porque obviamente nosotros somatizamos. Acuérdate que toda la carga emocional nosotros la traducimos a nivel física también. Por lo tanto, si algo a mí me emocionó de alguna forma, que es una de las cosas que pasa, se acelera el corazoncito, y si el corazoncito se acelera me falta un poco el aire, y entonces ubicamos todo aquí. Pero se nos olvida que nuestro corazoncito es un órgano que va a funcionar cuando también recibe unos comandos de nuestro cerebro. Por lo tanto, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de nuestros pensamientos, yo tengo que manejar aquí de una manera racional, de una manera cognitiva, de una manera intencional, qué es lo que me está pasando para yo poder interpretar todas las respuestas y todas las emociones. Fíjate que una de las cosas que también la gente que está un poquito afectadita del alma, ¿verdad? Y mírame a mí también haciendo lo mismo, porque ya es casi automático. La gente que está afectadita del alma, fíjate que, por ejemplo, lo mira en otro, lo puede ver en otro, pero no lo ven ellos. Cierto, ¿verdad? Lo puedes ver allá. ¿Por qué? Porque es algo que no te es desconocido y te es más fácil verlo afuera. Claro, es más fácil ver afuera lo que también tú llevas y tú estás cargando, pero también es menos doloroso verlo allá, que trabajarlo acá. Describamos un poquito qué pudiera afectar el alma. ¿Qué cosas pudiera afectarnos, verdad? Que uno pudiera decir, esto puede llevarnos a una enfermedad del alma. Ay, mira, palabras. Palabras fuertes, palabras que lastiman, que a lo mejor se han dicho bajo la emoción de coraje o molestia, pero lastimaron igual. Entonces, por ejemplo, tú no sirves, tú no vas a llegar a ningún sitio, yo no sé por qué yo te tuve, cosas como esa. ¿Verdad? Que mucha gente arrastra. Tú eres como fulano, como fulana, tú eres como tu papá o como tu mamá, o yo no voy a permitir que tú hagas X o Y como ya yo viví. Fíjate que desde ahí tú estás marcando a ese otro ser humano. Estás minando su autoestima, estás minando la seguridad en sí mismo, su valía como ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que viniendo tal vez de una figura importante en nuestra vida, a veces nosotros pensamos que lo echamos para un lado. Las palabras se las lleva el viento. O que pues es que tuvo un mal día. Nada que ver. Cuando esa persona es una persona cercana a nuestra vida, va a tener todavía más impacto que, ¿verdad?, que el hecho de que me lo diga alguien de afuera. Pero las palabras, las acciones,
Mira, por más pequeño que parezca, pero un detalle que a veces olvides o algo que hagas que parezca intencional para lastimar al otro, el otro no lo va a procesar bien. Eso es, tenemos que crear una conciencia siempre de que nuestras acciones no trabajan aisladas. Nuestras acciones impactan a nuestros colaterales, nuestras palabras, mi emoción, lo que siento, impacta al que tengo al lado. Por lo tanto, si yo camino lastimado, herido, ¿qué voy a proyectar? Amargura, dolor constante. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que hay gente que dice, Dios mío, esta persona ni en el mejor día hay quien le bebe el caldo. Porque obviamente la persona carga, porta mucho dolor, mucha amargura que pretende ignorar, ¿okay? Pero lo ves desde el ceño fruncido constantemente, la respuesta áspera, o sea, la persona no se ríe ni por equivocación, la respuesta es fuerte todo el tiempo, aun cuando no es necesario. ¿Okay? Y entonces nos vamos a dar cuenta de que cuando tratamos a veces de incluso decirle a la persona, otra de las señales que nos da es que se involucra en cosas que no le hacen bien, a pesar de que saben que no son buenas. Por ejemplo, afectan su salud, condiciones de salud no las atienden, se involucran en conductas que atentan contra esa condición de salud. Cuando es un diabético, por ejemplo, cuando es alguien que padece del corazón, otros comienzan a coquetear con la vida social. ¿Sabes qué? Pues ahora yo voy a vivir y vivir se traduce en irme a ingerir bebidas alcohólicas, en irme... Viéndolo como un escape. Viéndolo como un escape, porque ahora yo voy a vivir. ¿Tú sabes qué? Pues si hacerlo bien no me valió de nada, pues ahora, ¿sabes qué? Oye, sí. Yo voy a vivir ahora. Y es como un acto de rebeldía que pensamos que es contra la humanidad y la vida, termina teniendo una repercusión totalmente directa a tu vida y a tu persona. También pasa que se unen a relaciones que no les conviene. Podría suceder, ¿verdad? Uniéndome a otra persona que está pasando por lo mismo. Sí, y pudiera ser también que a partir de que tú no has sanado, ¿verdad?, ese dolor, tú dices, pues mira, tú sabes que si el que parecía ser bueno resultó no ser bueno, pues ahora me voy a buscar la más sinvergüenza o el más terrible. Tú sabes, pues ahora sí es verdad, porque sabe Dios me sale mejor que el que decía que era bueno. Y entonces esos actos de rebeldía lo que nos dejan ver es cuánto dolor hay en ese individuo y está tratando de echar mano de lo que sea como en un acto de desquite. Que la realidad es, mis amados, que a quien impacta directamente es al individuo mismo. Claro. No hay, por más que nosotros pensemos que nos desquitamos con la vida o estamos teniendo un impacto hacia afuera, el impacto y daño mayor siempre va a ser acá adentro. Ese ambiente en la casa, en la casa, ¿cómo uno puede percibir que eso está sucediendo en uno o en el otro o podría ser en alguno de nuestros hijos, no sé? Mira, en la casa es interesante porque tú vas a tener a esta persona bien hipervigilante. No hagas esto, no puedes decir lo otro, tú no ves que la gente, tú no ves que, y tú te vas a dar cuenta de que la dinámica de la casa, pero mami, papi, o pero mira fulana o fulano, pero ¿qué te pasa? ¿Pero por qué no? Porque las intenciones, porque aquello, y te vas a dar cuenta de que tienes personas bien hipervigilantes, ¿verdad? Y entonces cuando tú le dices, pero chica, pero chico, pero olvídate de eso, que no, porque yo me acuerdo, porque aquello. Entonces, pero ¿por qué tú siempre estás trayendo? Yo no estoy trayendo. Entonces lo niegan, pero a la misma vez en discurso y conducta estás trayendo tu experiencia a tu cotidianidad. Hay mucha hipervigilancia, mucha suspicacia, se cierran mucho, a veces se aíslan mucho. El elemento social es bien selectivo. Con aquellas personas que ellos saben que no van a profundizar mucho ni a entrar mucho a esas esquinitas que yo mencionaba al principio. Y si esa relación y esa dinámica se da ¿verdad?, en un aspecto más superficial, ¿verdad?, más en la periferia y no necesariamente tan adentro, lo pueden manejar. Son bien pocas las personas que entran a ese espacio más íntimo y son personas que se tienen que haber probado hace rato, ¿verdad? En esa relación de que no hacen daño, o sea, de que no vienen a lastimarte, de que no vienen a hacer lo mismo, sino que genuinamente están ahí y entonces te dan entrada, pero los puedes contar con una mano y te van a sobrar dedos. Hacemos cosas por las razones incorrectas, por las motivaciones incorrectas y las motivaciones incorrectas implican que nosotros estamos llenando
nuestra mente de cosas, como llenando nuestra agenda, simplemente para no pensar, simplemente para no sentir. Y una de las cosas más importantes para nosotros trabajar con nuestras heridas del alma, con ese dolor del alma, es precisamente reconocer que algo duele. Porque yo no puedo, tú sabes como cuando tú te dabas un cantazo y tú decías, ponme una curita, y los papás nos decían, no, porque te zancochas la herida, y los abuelos decían eso también. Hay cosas que tú tienes que dejar que sanen, y tú vas a ver que es un proceso lento, pero finalmente sanó y cicatrizó. Pero si tú lo cubres y lo tratas de encubrir todo el tiempo, lo vas a tener latente. Unos días te va a picar más, otros días te va a picar menos, otros días le pones más triple antibiótico, otros días vuelves y... Pero estás todo el tiempo hurgando la herida y no la estás dejando que sane, aunque tome tiempo. Mira, una de las cosas que nos toca hacer es reconocer que duele, porque cuando reconozco que duele, pues puedo recurrir al recurso correcto para que me ayude a pasar el proceso. Que eso sería lo mejor para no llegar a esa amargura y a que todo eso se vea tan exacerbado, ¿no? O cuando estás en medio de y tú dices, me cansé de sentir dolor. Ay, Dios. Me cansé ya, no puedo más y necesito que alguien levante los brazos. Déjate levantar los brazos. Amén. Reconócelo, déjate levantar los brazos. Dijimos al principio que el espíritu triste te seca los huesos. Deja que otro pueda hacer por ti. A veces tenemos miedo de acercarnos a otros porque me va a juzgar. Pero mira, si ese otro en un momento dado probablemente ha sentido dolor o probablemente después tendrá alguna experiencia que le provoque algún tipo de malestar y va a contar contigo porque tú lo viviste y va a decir, yo voy a hablar con fulano o fulana porque ya pasó por ahí, y nosotros vamos a poder ser maestros y ayuda para esa persona en ese momento. Pero cuando estás cansado, mira, tú no tienes que dejar la carga sobre tus hombros solamente. Hay gente que quiere caminar contigo, hay gente que quiere levantar tus brazos. Tú no tienes por qué experimentar tu dolor solo. Oye, y si el mismo Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo les daré descanso. Entra en el descanso y en el gozo del Señor y déjate ayudar, pero no perpetúes ese dolor. ¿Se puede lograr salir de allí solo? ¿O necesito ayuda? ¿O en qué nivel necesito ayuda? Mira, yo no quiero decir categóricamente que no puedes solo, porque me estaría sentando aquí tal vez a invalidar el 100%, ¿verdad? Pero es que siempre está, aunque sea Dios. Exacto. Tú sabes que siempre hay otro. Yo no creo realmente en que nosotros somos llaneros solitarios, ¿verdad? Porque si me cierro en lo que yo pienso y yo me doy cuenta de que a través del tiempo estoy tratando de hacer cosas y no me sacan de donde estoy, pues creo que es una señal de que no puedo solo, de que debo buscar esa ayuda. Y como bien dice Kiara, Dios siempre está. Por lo tanto, desde recurrir a Dios hasta darme cuenta de que he intentado de todo y no me saca de donde estoy, que los alivios que tengo pueden ser temporeros y de repente se convierte como un asunto por temporadas, ¿verdad? Y entonces andamos en esa montaña rusa. Creo que es importante que nosotros podamos reconocer que sí nosotros tenemos experiencias que nos marcan, experiencias dolorosas, pero nuestro dolor del alma, ¿verdad? Esa cosa que ocupa tu psiquis y a veces no te deja ni dormir, no tienes por qué prolongarlo más de lo que realmente la circunstancia misma conllevó. Por lo tanto, debemos dejarnos ayudar y reconocer con humildad que no somos autosuficientes en cosas que tienen que ver, ¿verdad?, con ese dolor del alma y con ese espíritu decaído. Cuando alguien está en esa posición, es difícil que vea otra óptica, otras formas de ver las cosas. Aún creo, ¿verdad? Esto lo está diciendo Esteban, aún creo que se les hace difícil ver la manifestación de Dios en ellos mismos. Porque están tan sumergidos en esa situación que lo que podamos ver, lo que se pueda ver de afuera y lo que podamos aportar en ese proceso, no ayudando a Dios no necesita ayuda, es ayudando al individuo a que vea la manifestación de Dios, lo que Dios está haciendo extraordinario en él y alrededor de él, ¿verdad? Si como usted dice, yo creo fielmente también que nos necesitamos unos a otros.
Y acuerdo. para eso existen los líderes, existen pastores, existen gente como ustedes, psicólogos que han trabajado para que... y que trabajan de la mano de Dios. Ambas áreas. Eso es ¿verdad? maravilloso. Eso es extraordinario. Han buscado entender Claro. cómo funciona Cierto. el ser humano, sus pensamientos y sus reacciones a ellos, Espectacular. ¿no? Y eso es tan importante. Doctora, ¿cómo lo podemos conseguir? Porque hemos hablado de que necesitamos buscar ayuda. Hay veces que no podemos solo. Y yo añado, a veces cuando uno piensa que está más o menos bien, Cierto. no recostarnos. Yo creo que todo pastor debe tener un psicólogo, Sí. que todo líder, que todo padre, entonces todo el mundo. Pero no podemos pensar que eso debe ser el último recurso. Ajá. Porque entonces la bolita empieza a crecer y Claro. una bolita de nieve pequeñita fácil se puede romper, pero una grande puede matar a muchos. Así es. Y porque tenemos que recordar que tenemos colaterales. Todo lo que tú trabajas para tu bienestar va a tener un impacto en el que está a tu Cierto. lado. Wow. Positivo o negativo. Por lo tanto, tus hijos, mira, ahorita estaban hablando de que hoy es el día, ¿verdad?, internacional de la juventud. Probablemente tú tienes jóvenes cerca de ti a los que tú puedes impactar. Cómo tu vida, cómo ese manejo tan efectivo o inefectivo puede impactar al que está contigo. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que cargamos mucho en nuestro equipaje, cuando la realidad es que el Señor mismo nos dice: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y nosotros nos empeñamos en llenar la mochila de 20 cosas y de 20 piedras que debimos haber soltado hace rato. Tanto. Mira, el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate que el salmista no dice que yo no voy a caminar por ese valle, lo que me dice es que no voy solo. Yes. ¿Verdad? Por lo tanto, yo tengo que saber que van a haber ocasiones, y estoy hablando en plural porque muy probablemente más de una en esta vida, donde vas a pasar por ese valle, pero no vas solo. Ven. Fíjate que el salmista mismo está diciendo: tú vas conmigo. El salmista no dijo: pero yo voy aquí, tú sabes, con espada y jabalina a comerme los muchachos crudos. No, el salmista dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si nosotros lo aplicamos al día a día, el salmista mismo está reconociendo: yo voy con la compañía del Señor, pero nos está enseñando a que en el momento difícil no vayamos solos. Desde la compañía del Señor hasta la compañía de alguien que pueda caminar contigo, es necesario en el caminar. Doctores, ustedes están disponibles para hacer esa compañía. Claro que sí. ¿Cómo los podemos conseguir? Claro que sí. Siempre para servicios psicológicos pueden conectarse al 787-226-9733 y pueden también a través de la página web psicólogoscristianospr.com. Tienen toda la información allí para invitaciones del ministerio, y para los servicios psicológicos la información está allí. Así que bendiciones, una feliz semana, un feliz lunes, cuídense mucho, protéjanse, no se mojen y nos vemos en la próxima. Y una buena salud del alma. Eso es. Así es. Eso es así.